En el podcast de hoy nos acompaña Fabio Ramírez, quien llegó a Urabá siendo muy joven y decidió quedarse para siempre. En esta conversación nos comparte recuerdos que marcaron la historia de la región, como el suceso del padre Luis Aníbal Gallego en 1973, el origen del banquete del amor y una impactante experiencia personal cuando naufragó en el Golfo de Urabá por más de 24 horas. Un recorrido por la memoria, la fe y las vivencias que lo han acompañado durante su estadía en esta hermosa región. Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Historias con Prestigio. Mi nombre es Lilibet Palacio y qué rico estar una vez más en un nuevo podcast con todos ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse. Recuerde que estamos en todas las plataformas digitales. El invitado de hoy es una persona muy reconocida en el municipio de Apartadó, es el señor Fabio Ramírez, a quien le doy la bienvenida a Historias con Prestigio. Vamos a conocer un poco más de su historia. Muchas gracias, Lilibet. Muchas gracias. Aquí estamos para eso. Aquí estamos para eso. Fabio Ramírez, del municipio de Apartadó, ¿o de dónde es? ¿Cómo estás? Bienvenido. Lilibet, muchas gracias. Yo tengo pues varias fases en mi vida. Nací en Santa Rosa de Osos. Al mesecito me pasaron para Don Matías. Casi al año para el Carmen de Viboral, ya que mi padre pues trabajaba con el Estado y lo trasladaban permanentemente. Ya a los más o menos 5 añitos a 6 nos fuimos para Medellín a iniciar ya pues estudios primarios y luego ya tuve mi resto de vida en la parte académica. Santa Rosa de Osos es un municipio bien fresquito y chévere, me encanta. Nunca he estado de lleno, pero las veces que he pasado es agradable, Dice ¿ah? que es la tierra de los obispos, ahí la gente es bastante religiosa, cumplen Sí, con todas las normas. Salen muchos obispos, monseñores, sacerdotes. sí, Sí, por eso dicen que es la tierra de los obispos. de los obispos, así le dicen religiosamente. ¿Y por qué crees que salen de allí tantos religiosos? Yo diría que las mismas familias fueron valorando la parte religiosa y le inculcaban a sus hijos de pronto el seminario y todo esto. Entonces, me imagino que es por ese lado, pero sin investigación. Lo digo pues como a mi conciencia. Yo creo que fue por ese lado, las mismas familias se fueron enterneciendo con Dios y muchas familias tuvieron 5 y 6 religiosos. De mi parte, aunque no la sangre mía no es de Santa Rosa, de mi parte también hubo en el Carmen de Oral, tuvimos 7 religiosos en la familia, Sí. 6 monjitas y tuvimos un sacerdote. Ah. Y yo casi pues medio seminarista también, algo ¿Y me arrepentí. qué pasó? ¿Por qué? No, en esa parte se usaba mucho el cocorrón y me dieron un cocorronazo y yo no lo aguanté. Listo, entonces me contabas que a los 5 años te fuiste a Medellín con tu familia y ¿qué fue de tu vida allí? No, pues exactamente, y ahí ya me crié académicamente, soy egresado del Liceo Antioqueño, de la Universidad de Antioquia, economista, pues digamos que de profesión particular, la empleo en mi negocio familiar, el que está constituido pues en apartado. Ujú. Y no, y muchas fases, estuve en una empresa trabajando 18 años, tuve pues muchos puestos en la misma empresa, llegando casi hasta la gerencia de ella misma y terminando en el año 1995. De ahí ya, entonces, aunque ya Urabá pues lo tenía en mi parte de vida, pues ya Ujú. volví a Urabá otra vez en forma ya mayor y a trabajar y a luchar por la comunidad y por mi familia también. Bueno, llegamos al punto interesante, ese punto bonito del que todos quisiéramos saber, del que hablamos con orgullo, que es Urabá. ¿En qué momento llegó Fabio a Urabá? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía más o menos 19 años. Mi papá eh, pues me quiso traer porque en el tercero bachillerato yo no quise seguir estudiando más. Mm. Inclusive como tengo el arte de la música también, que la hacía de una forma muy más bien profesional.
Ujú. Los profesores me rogaron mucho que me pasara para cuarto y inclusive me ayudaron como con 4 o 5 materias. Me las pusieron niveladitas a 3 para que yo me quedara, pero no, yo no quería estudiar más. Entonces mi papá me dijo, bueno, mijo, usted si no quiere estudiar más, pues vamos para apartado. Y así llegaste a este hermoso municipio. Más o menos 19 añitos tenía yo en noviembre de 1972. Y llegaste justo aquí, apartado, a otro municipio. Apartado directamente Apartado. porque mi padre era propietario de ese edificio que está al pie de la iglesia principal. Ahorita se llama Punto Clave, esa panadería. Eso Ujú. era de nosotros. Ahí mi papá tenía la heladería familiar. Ok. Una heladería muy bonita, de las mejorcitas de apartado, donde iba la gente muy importante. Allá se hicieron muchos matrimonios, iba mucha gente, muchos novios allá, que esa época, pues para cogerle la mano a una persona era uno lo pensaba mucho. Había demasiada disciplina. Y bueno, y ahí ya entonces ya me quedé en apartado 4 años hasta que cumplí los 21 años. A los 21 años ya me regresé a Medellín para sacar mi cédula de ciudadanía, que era a los 21. Anteriormente eran los 21. Sí, y entonces en apartado estuve de 1972 hasta el año 1977. Ok. En ese lapso del 72 al 77 tuvimos un problema social aquí en apartado. Nosotros, como el sitio mío de trabajo estaba al pie de la iglesia, pues teníamos frente a frente con la sacristía, con la iglesia. Claro. Y tuvimos un desafortunado suceso que el padre párroco de esa época lo decapitaron. Ay, te tocó Entonces eso. estaba mi papá, estaba un señor Francisco y estaba yo. Mm. Salió la secretaria, toda palidita, no hablaba nada, como que gritaba en silencio, hasta que nos arrimamos. Estaba el padre ahí en el escritorio en posición que estaba como escribiendo con su cabecita pues tirada en el escritorio, pegadita de nada. Entonces ¿Y ahí me usted tocó. vio? ¿Usted vio eso? Sí, claro, ahí me tocó cogerlo, cargarlo. Cuando yo lo cargué, pensé que lo podía coger, no, la cabecita se le movió. Entonces no lo pude coger. Entonces en ese taro estaba el agresor peleando con mi papá y con otro señor que lo atajaron. Que él salió, yo lo maté, como orgulloso. Yo lo maté, era un señor de color bastante alto. Mm. Entonces en ese boleo eh, yo ya salí y sonaron 5 tiros. Y fue Mm. que don Pacho, el que estaba tomando tintín con nosotros, Pacho Gómez se llama el señor, se llamaba. Él le vació un revólver y no le pegó ni un solo tiro. No. En ¿Cómo cambio, así? el señor de color corrió detrás de él y le partió la cabeza en dos también y lo dejó inválido, Al señor que estaba tomando al que tintico. le hizo los disparos. Mi papá, ¿cómo pudo? Agarró al señor de color, al agresor, al asesino, se lo llevó de los calzones, le quitó todo. Mi papá también bastante alto, Mm. 1,90. Nosotros salimos más bien bajitos, no sé por qué. Esto como engañado. Bueno, entonces se lo llevó para el comando y de ahí no supimos más. Al señor se lo llevaron para la brigada, para la Ujú. cuarta, para la Maporita, se llamaba la brigada acá, y allá se desapareció. No volvió a aparecer. No sabemos nada del señor. O sea, de la brigada, llevaron al señor a la brigada y allí Y ahí ya no desapareció. supimos, no, o sea, no supimos más la comunidad sobre esa persona. Ah, ok. No supimos Pero más. puede No que haya sabemos, pagado su no sabemos si condena, pagó su. su condena, o sea, Ok. no supimos más. No, aquí no había información. Aquí éramos, aquí el río era parte nuestra acá. Mm. Nosotros aquí pescábamos sardinitas y todo eso. Y esa época todavía no estamos muy. ¿Era navegable el río en esa época? No, no, no. O sea, se entraba, era todo el pueblo completo, a Ok, todo apartado completo. Y ok. entonces, aquí era cada año el suceso, carreteras destapadas, el Mm. único transporte eran los carritos de Willys, que Ujú. nosotros teníamos inclusive un carrito de ese Willys que lo vendimos y me dio como pesares, porque ahorita es que uno ve esos monumentos con esos carritos, o sea, uno Mm. da como tristeza eso. Sí. Bueno, el caso es que ya la parte del padre pasó. El padre, en ese tiempito que nos conocimos, del 72 al 73, el padre supo que yo tocaba, que cantaba y entonces me pidió un favor, que así iniciamos con el banquete del amor. Primer banquete del amor de apartado, Ok. que en este momento creo que está suspendido. Yo participé con el padre y con otras personas en el primer banquete del amor que lo hicimos ahí
donde estaba Comeva anteriormente subiendo por la cabaña. Ok, Bueno, lo hasta ahí esa conozco. historia, pues. Y ya Pero venga, me surge o muchas dudas, muchas preguntas. Eh, ¿Por qué esta decisión de ese señor acabar con la vida del padre? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué cree usted que pudo haber pasado allí? Lilibet, son versiones. Ujú, Son versiones, pues la mía es más o menos un poco certera. La versión más o menos que hubo dentro del clero y todo eso, ¿cierto? La mamá del asesino le cedió una tierra de iglesia y él no estuvo de acuerdo con eso. mm, Entonces, como el padre tampoco de pronto, quién sabe si tuvieron alguna charla ellos, de pronto el padre tampoco la devolvió o alguna cosa, y entonces él tomó esa decisión, pero son versiones. ok. No hay nada así que sea firme. Lo mismo que la gente empezó con la creencia eh, de la sangre que quedó regada allá porque quedó como un río de sangre en la oficina. Mm, Y hay otra creencia como, como espiritual, algo así. em, Como que no había nada, no había fiscalía, es que el pueblo estaba recién puesta la energía, hemos dicho, tenía un añito de energía nomás, mm. eran plantas. O sea, aquí todavía estamos, buen comercio y uno aquí se lucraba mucho, pero no había No había tanto progreso. tanto progreso como ahorita, que uno vive como un rey, que apartado, una belleza, una Urabá, Hermoso. una belleza, eso es un cielo acá, la bella, la verdad. Aquel que se va tiene que volver. Sí. Así de sencillo. Yo me voy. Bueno, aquí lo espero. No creo. Aquí llegan otra vez. Aquí llegan Sí, otra vez. esta tierra, y, ¿no? Y la gente es muy linda, muy querida. Y aquí hay de todo, como se dice. Aquí hay de todo. El caso es que con lo de la sangre hubo algo como tirando a religioso. Por no haber fiscalía, no permitieron asear la sacristía. Claro. Y la fiscalía necesitaba como venir a investigar y todo eso. Y claro, Dejaron esas evidencias ahí. entonces se metió el río y dijeron pues que el río se metió fue por eso, que a limpiar la sangre. Y claro, y la limpió. No Mm, pueden investigar nada. En la sangre se limpió totalmente con la tremendo. entrada del río. He oído Entonces esa leyenda por quedó ahí. esa anécdota de personas pues que tienen creencias diferentes. Para Claro. mí se la limpió el río y ya. Mm. Ya. No hubo, no hubo quien viniera rápidamente a analizar la situación. No hubo quien viniera. De hecho, hubo un monumento de él que estaba anteriormente allí al frente de la iglesia. ¿Qué pasaría con ese monumento? No lo volví a ver cuando Mm, cuando organizaron allí esa vía Ve, que Lili, tomaron, ¿cierto? Que estaba al lado de una claro, banquita. un bustico, sí. Ahí estuvo. El padre está en un cuadro en el despacho parroquial, pero ahí había un busto. ¿Ve? ¿Por qué lo quitaron? La verdad que no sé. Debieron haberlo reubicado, pues es leyenda, es historia. Es que Historia ha esa marcado. época, Lili, es la única parroquial es. Aquí no Mm, había más parroquias y había una de esa de religiosa y por ahí como unas 5 o 6 de evangélicos, cristianos, evangélicos, de normal. cristianos evangélicos. Listo. Bueno, entonces retomemos el banquete del amor, Sí, que estabas allí. con el padre él se dio cuenta, entonces me dijo, Fabio, organizame algo, una cantadita, y yo en ese entonces tenía aquí un jovencito como de 10 años y una señora que vendía el sorteo extraordinario y otra muchacha hija de unos profesores que ya pues en este momentico no existen y hicimos un grupito rápido que lo llamamos Trío Dorado. Trío Lo dorado. llamamos así, Trío Dorado, porque yo ya traía ese nombre desde Medellín con mi compañerito de estudio que desde los 15 años empezamos pues como con la guitarra. Y entonces formé ese grupito, lo entrené, lo organicé y nos presentamos ahí en el banquete del amor. Nos presentamos ahí vinieron reinas de varios municipios, reina de Antioquia, fue un programa muy bonito. Y se siguió haciendo el banquete. Ya cuando el padre murió, pues ya la relación sigue con los demás sacerdotes, normal, pero los banquetes no, quedaron sin nada. Sí. Pero entonces, este lugar que está por los lados en la vía Alfonso López, ¿le llaman el banquete del amor por esas actividades que se hacían o allí después hubo algún negocio llamado así? Esa era como la piscina y lo llaman banquete del amor Por allá las se inauguró el primer actividades. banquete del amor.
Ah, ok. Listo, después de esto, ¿qué fue de tu vida? Bueno, de ahí ya sigue ya la situación ya familiar. Ujú. Tuve vínculos pues con mi novia, tuvimos dos hijitas de lo más de lindas, son mis hijas mayores, De acá de Urabá. de acá de Urabá, yo me fui con las dos en el año 1977. Mm, Me fui con las dos para Medellín, ya de ahí ya con toda la familia ya nos fuimos a vivir allá. Y empecé a trabajar con una empresa que se llamaba Comercial Alfa 5, mm, una empresa de textiles, la cual yo inicié como vendedor y me dieron la zona de Urabá por tener pues como ese conocimiento. Me dio mm. la zona de Urabá. Y claro, aquí todo el mundo, Fabio, Fabio, Fabio. Y eran dos maletas grandísimas y el caso es que ya ahí me fue muy bien donde yo paraba a tomar pedido, porque eran amigos míos todos. Me pedían por cariño. Entonces, como me saludaban tanto y uno que aquí caminaba chapuceando, aquí era en agua que uno caminaba, entonces yo no podía soltar las maletas, entonces tocaba decir, mano, mañana más tarde nos vemos, no la podía soltar. Entonces me tocaba así, en esa forma, o soltarlas en un almacén para poder saludar, que yo era muy popular acá. Después de la situación con el banquete del amor, tuve otro llamado de Unión de Bananeros. Ujú. Como Mis yo estaba compañeros se menor de reunían. edad, pues les recuerdo que esa época era los 21 años. Esa época era los 21 años. Yo era menor de edad, entonces me propusieron una estudiantina. Allá había varias personas de guitarra y todo eso. Hicimos una estudiantina, me toca resumir un poquito porque es largo. Sí, está bien. La estudiantina la formamos de 44 personas. Más o menos eran 8 funcionarios de Unión de Bananeros y el resto, pues, personitas, los peleitos con los que yo cantaba, los del Banquete del Amor, todo eso. Nos juntamos. Y estuvimos un año representando a Unión de Bananeros y Apartado. Las cantadas eran dentro del mismo territorio. Digamos, en Amaporita nos llamaban cada rato. Entonces, nosotros con capas y todo, Unión de Bananeros nos dio todo, ropa, me puso un bus a disposición. Nunca pude entrar en la nómina por menor de edad, pero me daban pues mi chequecito por debajo. Me ganaba 3.600 pesos, que eso me servía pues una- ¿Qué comprabas con 3.600 lo pesos que en se ese compra ahora entonces? con 3.600.000 más o menos. Ah, pero Más o menos, ahora bien. pónganle los ceritos. Venga, ¿y qué género qué cantaban ustedes? Música de serenata, sí, Sí. música de serenata. Nosotros nos grabamos como trío Dorado Apartado, ya con el Sí. compañero y con otro, con Quintana, que es un buen artista, él fue que nos ayudó en la grabación. Mm. Y estamos ahí nos consiguen ahí si nos quieren escuchar, nos consiguen en Google o en YouTube también nos Pero consiguen. la verdad es que yo sí lo quiero escuchar, pero aquí ahorita. ¿Sí? Ah, póngala, póngala, bien pueda. No, pero si lo tengo a usted aquí Pero como... a capela, Sí, a no, pero no es lo capela. mismo, Lilibet. Uno necesita muchas veces la orquesta hace el artista, porque lo guía Pero uno. un poquitico, el que me imagino que debe tener un vozarrón. Pues yo qué te Haga canto. de cuenta una serenata cortica para Sí, Lili aquí, sí. a ver qué te cantará yo, algo bien lindo, a ver, puede ser un poquito de los amigos, puede ser, que esa es la Sí. más nueva, sí. Ujú. La más nueva. Sí, está Los bien. amigos así como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirle en esta tierra, vi de un amigo. Yo. Tiene muy bonita Esa es de las voz. últimas que he cantado. Nosotros Pero cantamos ya Los Pamperos. esto tiene como estilo a tango por allá. Lo que pasa es que ¿Qué es? cada uno le pone Ok. digamos, el swing mío es ese, pero ¿cómo se llama el cantante? El Puma. El Ujú. Puma ya lo canta un poquito más moderno, más Ok. modernito. Ya ya Listo. es pues, con guitarras y todo. Pero, como te digo, yo hace ya más de 15 años solté la guitarrita. A Sí. raticos por ahí me llaman, Fabio, venga, Pero todavía, pero la porque tocas es que el todavía. fuerte mío no es la voz que hice ahorita, el Mm. fuerte mío es segunda voz. Entonces Ah, me ok. contratan para eso, para que nos salga la segunda voz, que es una voz más, digamos, Ma- la primera voz es más de nacer.
La Ujú. segunda sí tiene un poquito de estudio, porque hay Ok. que hacer unos bajos, hay que hacer unas subidas, o sea, toca uno modular la Unos voz. matices ahí Sí, diferente. sí, Pero de igual forma lo haces muy bien. sí, Cantas muy sí, o sea, bonito. es diferente. De todas maneras, y mi compañerito desafortunadamente está en un asilo, enfermito, Sí. con el que yo grabé. Entonces yo también me fui pues, como a pique con eso. Y por ahí tengo amigos, pues que amigos como Uriel Noreña, Víctor Correa, bueno, muchos. ¿Grabaste con Óscar Agudelo? Eh, ¿O con, tuviste la oportunidad de cantar no, con él? con Oscar Agüero solamente estuvimos en el año cuando cumplió los 92 añitos. Cuando cumplió él los 92 añitos, Sí, pero hace poco. sí, hace poquito. Ok. Inclusive mi papá fue pues ídolo de él. Mi papá adoraba a ese señor Pues me y imagino. yo lo vine a conocer pues en persona, fue en el cumpleaños de él. Ok. Donde él ya pues el canto no le salía así como, no, ya, Ay, ya, yo recuerdo que él me mandó un saludo de, no sé si fue de cumpleaños o de qué, muy a ti, bonito. sí, Sí, yo lo conservo. Porque él es padrino de fue Diego, padrino de Diego padrino de Agudelo. Diego Agudelo, Ajá. claro. Entonces me mandó un saludito desde el aeropuerto del Dorado. Sí, Muy no. lindo, lo conservo con No, cariño. Oscar no, muy querido, muy sencillito, o sea, yo lo vine, ya fue a abrazar y todo, fue ya de edad. No, Pero no tuviste la oportunidad de cantar algo con él no, nunca, no, ok. no, 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 así como ahí a capela, así por decir algo, sí, Ah, ok. sí, no, pero nada pues como en serio, no, nada en serio. Bueno, listo. Entonces, retomemos la historia de que tenían ese trío, esa agrupación de 4 personas que te ganabas 3.600 pesos. En ese entonces se comprabas lo que hoy compras con 3 millones. ¿Y qué más ocurrió en esa época? No, la estudiantina ya no duró porque yo me vine e intenté, dejé al director del hogar campesino como encargado, porque también toca guitarra, era parte del grupo, era el que más tenía pues como la dirección. Y no pudieron. Entonces se les desbarató. Y ahí me tocó irme pues por una fuerza mayor que tuvimos social. Nos tocó emigrar por de acá. De acá, Nosotros perdimos esas propiedades. Sí, 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 es una historia ya pues. aparte pues Sí, de eso. pesadito, nos Listo. tocó irnos. Mm. Bueno, entonces, te fuiste nuevamente a Medellín. Ya me fui con mi familia, con mis niñas de 2 años y medio y de 6 meses. ¿Y en qué momento vuelves a Urabá? Ya me instalé en Medellín, entonces ahí fue donde ingresé a los 26 años a una empresa después de que ya estudié, ya pues terminé los estudios, yo Ok. soy economista, güey. Me gustó mucho la jurídica también, pero no soy pues, no soy titulado, pero sí manejo la técnica jurídica. Mm, Yo acá hago pues un porcentaje muy alto cuando hay algún caso, yo lo manejo en un porcentaje alto. Y ujú. tengo mis amigos abogados aliados que me terminan de ayudar en caso que se necesite. Lo Bueno, complementan. entonces yo trabajé en la empresa y inicié en el 78 a los 26 años, y empecé a viajar por Urabá. Luego me dice el gerente, Fabio, vas muy bien, vendedor estrella. Bueno, me iba muy bien. Yo no perdía la salida. Yo me pasaba a bolear lapicero, era con lapicerito. Y escribo y escribo y vende y venda. Y, y como esas maletas tan pesadas y esos buses eran derechitos, no eran buses como ahora, uno viajaba era así, eran derechitos los Ay, asientos. ¿cuántos Y, días? y muchas veces uno viajaba colgado también como si fuera un bus urbano. ¿Cuántos días se demoraba un viaje en El esa viaje época? normal eran 18 horas, el normal. Pero anormal eran hasta 3 días. Uno ya Uy, viaja, no. uno salía ya con las seigas sedosas, las salchichas, los panes, uno salía con todo. Todos salían, toda la gente andaba con el mecato. Así era en la Y época. hasta 3 días, ahí me tocó hasta 3 días, pero el viaje normal eran 18 días, 18 horas. 18, 18 18 días me horas. muero. Sí, que era cuando estaban las máquinas ahí dando pasos, pero aquí los derrumbes eran diarios. Bueno, entonces, en el año, en el año 80, principios, eh, a mí el gerente, como yo ganaba buena platica, él Mm, me ahorraba y entonces fui al Banco de Bogotá. Es que cargamos 3 maletas, eso es muy pesado, en bus y para todo, para uno entonces me fui al Banco de Bogotá, hice una vueltecita y cuando entré vi un Renault 4 nuevecito ahí, se vende. Voy a preguntar, a ver. Ven, niña, ¿quién vende el carro? No, el señor gerente. No me acuerdo el nombre. ¿Y cuánto valdrá?
150.000 pesos, 150.000, y no lo rebajan un poquito. Yo, no, es que creo que ese es el precio. Y fui a hablar con él, le dije, señor, mire, yo pues, me interesé como en el carrito, pero no sé qué platita tengo. Usted me lo puede dejar más baratico. Y no, señor, ese es el precio, que es modelo, tiene apenas 2 años que lo compramos. Era 78. Entonces, ya mismo fui a Telecom porque aquí no había nada más que hacer. No había, había que ir a Telecom a llamar a las cabinas. Me fui a la cabina de Telecom. Don Benny, ¿cómo está? El gerente de la empresa. Don Benny, ay, estoy cansado con estas maletas. Sí, La fíjate indirecta. que aquí hay un Renaultcito 4 que lo están vendiendo y, ay, Fabio, ay, yo mira cómo estamos. Ah, sí, 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 usted tiene ahí 108.000 pesos. Casi. Tiene 108.000. Hágale, cómprelo. Entonces, ¿Y valía ciento cuánto? 150.000. 150 y sí tenía ahorrado 108.000 108.000. ahorrados. Entonces, Ok. le giró al señor, y el señor me entregó el carro. Como yo no sabía manejar, Mm, entonces le dije al doctor, usted puede hacerme un favorcito, usted no tiene un mecánico de su confianza para que me aliste el carrito, porque yo voy para Medellín con él. Y, ay, hermano, pero tiene que esperar que esa carretera seque, porque eso está mojado. eso. Pero no se preocupe, yo no necesita mecánico, pero ya era para que me enseñara a manejar. No, eso está en perfecto estado, no, pero la verdad me gustaría estar más tranquilo. Entonces llegó el mecánico y le dije, amigo, yo no sé manejar. Yo tenía un Wilicito acá y yo lo ponía en primera y así lo ponía en primera y así arrancaba. A ver si me pegas una ayudadita. Y entonces me llevó a alguna parte, no me acuerdo dónde fue, como yendo para Turbo. Pues Mm. acá en apartado, pero yendo a un sitio donde era así como para uno aprender. Pero no sé qué hacían allá. Y allá me llevó. Y aprendí a meter hasta tercera y así me fui para Medellín. Aprendió. Entonces se me pegó un vendedor. Fabio, ¿compraste carro? Sí, sí. ¿Y cuándo te vas? Y no, yo me iba a ir ya, pero ni no, mañana o usted cuándo se va. Pues a ver si me acompañaba. Oye, se me tiró en Dabeiba, pálido, amarillito, de hacia abajo. Y no, ¿Por yo, qué? yo me quedo aquí, asustado, que Asustado. tengo un cliente por allí, que yo lo espero, no, es que es de una finca. Se me tiró, me dejó ¿Pero y solo. por qué? Porque Porque a mí se me zarandeaba mucho. Y porque yo veníamos por el Revinidero, que es una vía chiquitica, de los carros que van subiendo se pegaban de la coneta, ¡pa! Y los que venimos bajo tenemos que parquearnos. Y yo no pude parquear, yo quedé en el centro. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Y ya no me prendía, y la reversa no me entraba, yo asusto y ese precipicio ahí. Entonces yo me bajé y le dije al señor, hasta yo me hubiera bajado. del bus ahí, le dije, vea qué pena, me da disculpa, pero yo voy muy bueno para Medellín, es una irresponsabilidad mía, usted puede ayudarme. Y se baja del bus una vez. Bueno, ya. Gordo, grande, y se sentó en ese carrito mío, se lo estripó así y me lo reversó, oye, y me lo dejó en toda la puntica del precipicio, como de maldad. Y ahí pasó y ya yo seguí bajando. Fueron experiencias. Pero bueno, Ay, pucha. adquirí mi carrito. Adquirió su Carrito y carrito. luego ya, pues yo vi que se vendía y yo lo compré, ¿cierto? Ujú. Cuando yo lo fui a vender en Medellín, porque tengo otra historia pues con el jefe, yo le puse se vende y decís que a que no, me lo marcaban los vecinos, ¿Verdad? a que no, se vende y a que no, y siempre lo vendí como en 125.000 pesos. 125.000, un poquito. Lo tengo que rebajar. Pero fue que Claro, yo pasé a un carro nuevo que la empresa claro. me lo entregó en comodato. No, pues imagínense hoy en día si uno pudiera comprar un carro en 120.000 pesos. Ujú. No, 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 Ah, sí, no. son 12 millones, más o S- menos, ahorita, 12 por ahí, o más. Son historias, son Historias, historias, historias de la vida. historias bonitas. Listo, entonces en estos momentos vives en apartado. ¿Qué haces acá? Bueno, en el momentico, entonces yo inicié un proceso de administración de propiedades, Ujú. por lo que mi papá pues, nos dejó un edificio en el Parque La Martina Ok. y pues yo empecé administrándolo y entonces monté una tienda en el Reposo para irme ayudando. Ujú. Eso fue en el 2000, como en el 2000, digamos, en el 2000, como en el 2000, 2001 más o menos. Yo ya me había retirado de la empresa. En el 95 me fui para Río Chocó, allá monté unos negocios. Actualmente pues sobrevivo de ellos. Más acá pues ¿En Río Sucio, en el Chocó? Chocó ya tengo 2 hoteles y unos locales. Bueno, ese es mi fuerte económico. Ok.
Pero para, pues más bien complicadito pues para vivir. Pero bueno, el caso es que desde aquí yo manejo todas esas situaciones. En el transcurso del tiempo que trabajé con la empresa, en el año 1980, el mismo año que compré el carrito, me tocó la correría de Urabá, la de Urabá, y terminé para acá. Entonces me dijo el jefe, Fabio, ¿por qué no te pegas una voladita a Río Sucio? Ahí fue donde yo lo conocí, a Río Chocó, a Candí, a Unguía, y armé el programa, y todo era en Panga. Yo era muy asustado para eso, no me daba mucho susto eso. El caso es que, para no extender mucho, nos montamos en una lancha de pasajeros, llegamos a Río Sucio, allá pues me esperaban para cantar también porque ya me conocían los clientes que yo cantaba. Y el regreso lo hicimos en una panga al otro día. Esa panga, ellos iban y venían de una vez, hacían doble viaje. Y esa panga pues, arrancó con 28 personas, era para 17, todos a los laditos. La gente sentada, más todo el mundo a los laditos, no sobre el cupo. En los borditos del... Sí, así arrancó y ya no había control. Y en el camino un señor recogió recogió 13 hijos. Corrió, no sé qué pasó, lo recogió. Y nosotros nos fuimos ahí, los 25. Y en Bocas, que es donde uno para a comer pescadito, ahí se varó el aparato. Ahí se varó, empezaron a ver si lo arreglaban, ya nos cogieron a las 5 de la tarde, asustados. En esa época el administrador de la panga vivía aquí en un apartado y que no podía pues quedarnos allá, ya no dónde quedaron. Es que nos metimos al mar a las 5:30 de la tarde. Sí. Y nos perdimos. Eso era así, eso eran olas de 3, 4 metros. Se le encaramaba así y él no sé cómo se sostenía ese aparato. Y Con ese poco de nos gente. salimos perdiendo porque hay un faro que es la guía de ellos y el faro se nos perdió. Y bueno, desafortunadamente naufragamos a las 6 de la tarde más o menos. Yo afortunadamente pues uno pues sentimos cuando eso uno acariciando el agua hasta que ya uno queda dentro del mar. Y se ahogaron 12 personas, se murieron 12 personas, nos salvamos 13 de todos los pasajeros. Se salvaron 13. 13 de 25. Ah, por ello fue que nos hizo ahorita el chiste del náufrago, del que nos dijo el prófugo. Prófugo de náufrago. Okay. Y entonces, así de tacada, se mató un técnico que aquí había Suramericana, un almacén Suramericana, y el técnico de ellos se murió ahí. Se murieron 2 de una vez. Y los demás se murieron luchando, gritando y todo eso. Bueno, el caso es que nos perdimos 5 días en el mar. Pasamos 2 días en el mar, pasamos una noche, 2 días, colgados del aparato al revés. Y eso, pues, eso, según los técnicos, duraba 24 horas. Nosotros lo recogieron unos minutos antes de las 24 horas, lo recogieron. Unos veleros, nos rescataron. Después de muchas cosas que hay que contar, pero se nos iría muy largo. Sí. O sea, nosotros tuvimos muchas bondades como de Dios, milagros de la Virgen. Yo no sé nadar nada, yo no sé nadar, no teníamos chalecos, no se usaban en esa época, no nos obligaban. Había un solo señor con un chaleco, y en ese chaleco se fue el administrador, él se salvó, él se fue con el chaleco y que a pedir ayuda y no volvió. No digo nombres para no desorganizar la situación, pero sí, nos dejó botados, nos dejó tirados y era el único chalequito. Y bueno, hubo muchas cosas, y hubo milagritos. Yo sentí que me arrastró, yo me concentré en la Virgen María Auxiliadora porque mi mamá siempre fue devota de ella y yo pensé en mi mamá y yo sentí que a mí algo me jaloneó. Entonces, tanto que yo cuando me arrimé a la panga, de los 13 sobrevivientes, yo fui el segundo que me subí. Primero se subió el panguero. Y entonces cuando llegué allá me pegué así, tengo las manos así. Y a mí me remolcaron. Cuando yo me pego, miro aquí, traía aquí unos brazos negritos, una niñita de 9 años colgada de mí. Yo no la sentí. Salimos los dos. Durante todo este tiempo estuvo pegadita allí. No, nosotros cuando se volteó el aparato, nosotros quedamos todos en el mar ahogándonos ahí, ¿cierto? Entonces quedamos como a 10 metros, yo quedé, dicen por ahí que a 10 metros, y yo empecé a bracear, me dice el pañero que yo llegué derecho, pero yo no sé nadar.
Yo no sé nada, yo metí en una piscina y yo no recorro nada. Cuando yo me colgué el aparato, traía a la niña colgada ahí, yo no la sentí. O sea, probablemente era ella la la que Dicen que de nadaba pronto yo braceaba y ella con los aleteaba, piecitos. pero Uy, yo qué me lindo. agarré así, llegué a amarrarse la vaina. Entonces, a mí como que algo pasó. Y fui el segundo que me subí y me subí arriba, que uno no sabe cómo se pancara más y ahí. Mm. Y con la niña, me subí con la niña y yo estiré los brazos y cogí el aparato del agua al lado y la niña me la puse aquí. Pero uno no sabe cómo hace. Esas son cosas misteriosas. Sí, el papá venía con la niña, empezó como un pescado a buscar, pero nadaba muy bien. Es que, mija, aquí estoy con el Señor. Y no sabe que estaba yo conmigo, que no le iba a dar salvación porque no nadaba nada. Bendito sea Y mi Dios. bájese, mija, y no quiso. Entonces todos se colgaron, menos yo. Menos yo y la niña. Todos se colgaron. Y yo quedé así, en plancha, encima del aparato. En plancha. O sea, la panga está al revés, ¿ya? Ujú. Y así fuimos ya hasta que nos cogió ya la noche, la madrugada, la amanecida, todo eso. Nos llegó pensaron que era un tiburón, pero porque estábamos en alta mar, no se veía y no cielo y agua nomás. Nos llegó un palo grandísimo que nos sirvió de almohadita, de colchón. Nos llegó derechito a nosotros, un palo del tamaño de la panga. Bendito sea Dios. Me llegó a mí. Entonces nosotros lo agarramos y empezamos ya, agarrados de aquí, agarrados de aquí. Y lo fuimos rotando para que la gente fuera descansando. Los propósitos de la vida. ¿Ah? Se fueron varios bregaron dicen que nadaban mucho y qué tal, se devolvían, les daba susto. Hasta que una señora que perdió su hijito como de 4 años, entre los 12, y estaba en embarazo, o sea, estaba como empezando a embarazarse y esa señora se fue en ese mismo palo de güey, y eso salió como un boli, uno ve muchas visiones. O sea, se fue ella, Se no fue apareció, en el palo. se salvó en el... Ella Se se salvó. fue en el palo a buscar ayuda. Ah, ok. Y claro, y la encontró y nos mandó 2 veleros. Ah, ok. Nosotros estuvimos 5 días perdidos, pero fue que estuvimos 2 días en el mar y 3 días perdidos en la playa, sin nadie sabía de nosotros. Hasta que, pues, por ahí gente bondadosa, hay un señor, pues, de Necoclí que se llamaba José Ocampo, él nos ayudó mucho. ¿Y qué comían en el tiempo que estuvieron ahí? Había unos pescadores y entonces ellos, yo el pantalón mío no me lo quité porque era un pantalón suavecito. Entonces me quedaron 25.000 pesos en el bolsillo. Uno andaba siempre con la plata en bolsas, ¿cierto? Entonces con esa platica la arriesgué y nos trajeron 3 cajas de gaseosa y nos trajeron 2 gallinas y uno de ellos trajo a la mamá así una burrita y ella nos hizo ahí con madrita, nos hizo Pero entonces, comidita. pero a ver, pero esas personas, esos pescadores, ¿no podían de pronto ir a buscar ayuda Porque, o porque retirado? no había carretera, era todo por mar Ok. y nosotros no queríamos por ahí nada. No éramos capaces. Pasaron varias, nosotros no éramos capaces. No éramos Sí. capaces. Pasaba, pero no se daban cuenta qué pasaba. Nosotros no hacíamos el esfuerzo. Quedamos muy desnutridos, Sí. muy maluqueaditos. Total. Yo que digamos con 20 rayas así, ensangrentadas, Ay. porque el aparato es así. Entonces va rayándolo aún. Imagino que la piel se va No, arrugando y quedé también. sin todo. uñas en pedazos. Es Ay, que no. sí, eso no. O sea, en el camino pasó de todo. Sí. Y bueno, ahí ya no salimos pues, de ese suceso, gracias a Dios. Pues esa fue una de las anécdotas pues, que tengo en testimonio. Para mí fue algo milagroso, gracias a Dios. Y ya pues y ocurrió otro milagro que como el aparato se voltea, traía equipaje de 25 personas. Y entonces la panga nos la arrimaron ahí. Nosotros nos llevaron en los veleros. Y la panga la remolcaron. Y la dejaron parqueadita y la amarraron, pero sí, sin voltear. Entonces ya uno de los compañeros dijo, acuerde que la ley marina, que ese aparato es de nosotros, porque la ley marina dice que lo que queda es para sobrevivientes cuando hay un naufragio. Dicen por ahí, yo no la he leído en ningún lado. Y ahí pues dormimos así, dormimos debajo, había como una casuchita, ahí dormimos los 3 y nos acostamos ahí medio sentados, muy quemados, con diarrea, o sea, muy llevados, pero bueno, la señora que llegó nos ayudó mucho. Y entonces al otro día en la playa nos dio por levantar, por cuadrar la panga, pues ya era de nosotros, para mirando cómo estábamos. Y estaban mis 2 maletas ahí solamente, otro milagro. ¿Yo? Mis 2 maletas. Ahí tenía todos los cheques efectivos y tenía los pedidos de toda la zona.
Ese Interesante. milagro que mi Dios me hizo por intermedio de la Virgen me ayudó a un progreso en la empresa, porque yo entregué todo. O sea, yo no creía ni yo entregué todo. Cuando yo ya estaba, me toca saltearme así. Cuando ya estaba ya en la casa, me dieron 90 días de incapacidad. 90 días, o sea, 3 meses. Sí, no, el jefe no creía que yo lo llamaba y usted le decía al subgerente, Fabio, es que vamos a recibir la plata y los cheques y los pedidos. Y entonces, está loco, enloqueció. Mm, Dígale la corriente, dígale que sí, que estos días vamos. Y cuando fueron, casi que se matan son ellos, cuando empezó yo a darles la plata y los cheques. Y todo. ¿no? Y eso me sirvió, ya el señor ya, pues, no sé, ya empezó a progresarme. Yo fui de los mejores asalariados en esa empresa. Terminé con ellos 18 años. Empecé con ellos y terminé con ellos. No tuve más empleos de ninguna clase. Interesante. Sí, milagros, testimonios muy bonitos de milagros. Estas son historias para 5 o 6 horas o más. Claro, no, es Porque que ahí pasan muchas cosas pues, que uno puede contarlas, pero son muy largas. sí, Entonces vamos a resumirnos como que somos beneficiados por la María Auxiliadora, que es nuestra protectora, por intermedio de Dios, es la intercesora casi de toda nuestra familia, así porque es. tuvimos muchos sucesos, terremoto en Popayán, nos tocó, o sea, nos ha tocado muchas cosas. Una vida cargada de un montón Carga de de... alegrías, porque tener la vida es una alegría, es Mm, tener la vida y son momentos que uno tiene y sufre, pero luego uno vive ¿cierto? Y así es. goza. Eso hace parte de la vida, son historias, historias con prestigio. Muchísimas gracias, señor Fabio, por acompañarnos a compartir un poco de su vida, de su historia, de sus vivencias. Con cariño, Lilibet, claro que sí. Cuenten conmigo en próximas oportunidades, pues En un próximo cogemos podcast, otra historia. ¿De qué hablaríamos? Bueno, de PSR he tenido vuelos también, Mm, vuelos al Amazonas, donde he salido ileso, yo, después de que ha habido accidentes. Otra historia también, bueno, en avión. En lo que en carro sí no he tenido ninguna. gracias a Dios. Al revés, me tocó atajar un carro que venía sin frenos por Neiva, por Neiva, no, por Aranzazu, por esa zona de Caldas. Venía un carro sin freno y me tocó atajarlo a mí. Bueno, que esta historia nos las cuente en un próximo podcast. Hasta aquí, Historias con Prestigio. Recuerden que nos consiguen en todas las plataformas digitales. Yo soy Lilibet Palacio y si tienes una historia para contar, búscame, porque cada voz merece ser escuchada. Hasta entonces. Bueno, muchas gracias también a todos.